Las imágenes recientes de unos agentes de la Policía Nacional golpeando brutalmente a dos jóvenes negros en el barrio madrileño de Lavapiés nos han hecho volver a plantearnos la cuestión del racismo y la violencia policial. Un problema crónico que parece que nadie quiere ver, o por lo menos parece que nadie quiere solucionar. Desde abajo y a la izquierda creemos que hay un planteamiento alternativo. Vamos al lío. Pasan los meses y el pueblo palestino sigue sufriendo un genocidio a manos del Estado sionista criminal de Israel. Las muñecas te separan, Netanyahu. La segunda maldición es para todos los responsables de la sanidad pública, que por su mala gestión hay ahora mismo 850.000 personas en las listas de espera de una operación. Señoras y señores, que la sanidad pública hay que defenderla con uñas y dientes. El día que nos la quiten, todos muertos. Mal dolor de tripas usted. Vamos con la tercera maldición. ¿Qué jartitas nos tenéis? Acaba de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo que condena a pagar 15.000 euros y más de 2 años de prisión a una mujer por proteger a su hija y apartarla de su padre. Se trata de una sentencia durísima que además cambia la jurisprudencia, dando prioridad al padre, incluso por encima del bienestar de la hija. Suscaigan reoblast. La primera buenaventura se la dedicamos a la Flotilla de la Libertad, que se está preparando para partir hacia Gaza con ayuda humanitaria y romper el brutal bloqueo impuesto por Israel, que está utilizando el hambre de la población civil como arma de guerra. No hay que olvidar que en 2010 Israel atacó una flota similar asesinando a 11 activistas y dejando 30 heridos. Que el manto de la justicia universal os proteja y os permita llegar a buen puerto. La segunda buenaventura es para el Gobierno de Navarra, que acaba de reconocer a 12 personas como víctimas de violencia política de grupos de extrema derecha o de funcionarios del Estado. Entre ellas figura Mikel Zabalza, torturado hasta la muerte en el cuartel de la Guardia Civil en Inchaurrondo. Un paso de gigante en el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política en el Estado español. Que la luz de la razón os ilumine en vuestro camino. La última buenaventura viaja a las Islas Canarias. Se la dedicamos a los 6 activistas que están en huelga de hambre para protestar contra el turismo masivo en las islas. Su lucha ha sido apoyada por miles de personas que se han manifestado en todas las capitales de las islas bajo el lema Canarias se agota. El turismo no puede ser dinero para unos y agobio y precariedad para otras. ¡Viva la lucha del pueblo unido! Y aquí terminamos por hoy. Ya sabéis que nos podéis escribir a nuestras redes sociales para señalarnos a vuestro malvado favorito. Bueno, nos encanta, seguimos echando maldiciones para ver si caen. Y hoy que vamos a hablar de violencia policial y de racismo, pues hemos traído, como siempre, a las mejores personas que tendrían que estar copando todos los medios. Aquí en este programa hacemos que os presentéis vosotros siempre, que tiene mucho más sentido. Sheikh, ¿quieres empezar tú? Bueno, si no hay remedio. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Sheikh Drametin, soy una persona africana occidentalizada desde luego. Me considero actualmente activista antirracista / panafricanista, si es que eso puede ser compatible. Y nada, actualmente estoy coordinando un proyecto de investigación de violencia policial centralizado directamente en comunidad negroafricana. Milito en la CENACAT, Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente, y a la vez también estoy en SOS Racismo Cataluña, SOS Racismo a Cataluña, y actualmente estoy en la presidencia de la entidad, y creo que mejor me callo ya, ¿no? Gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, Youssef, un habitual, pero bueno, preséntate igualmente. Bueno, muchas gracias por volver a invitarme. Y yo me llamo Youssef Aulet, soy periodista de formación y me dedico a investigar sobre todo el racismo y con especial atención lo bien que se portan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Gracias por venir siempre. A vosotros. Primo Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y nada, yo soy Juan y soy antirracista caló. Muy bien, muy buena presentación. ¿Verdad?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias también por invitarme a estar aquí con vosotros. Soy Jorge del Cura, activista contra la tortura. Estuve en la Asociación contra la Tortura en los años 80-90, en la Coordinadora por la Prevención de la Tortura hasta el año 2018 y sigo trabajando contra la tortura en todos los aspectos. Y uno de los aspectos importantes de la lucha contra la tortura es la violencia racista de la policía contra las personas migrantes y racializadas. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Y antes de empezar, vamos a ir con nuestra super Cristina Moyano, que nos ha hecho un videodatos para empezar a poner contexto. Hola liantes, hoy vengo a poner un poco de contexto sobre el racismo y la violencia policial. Y como siempre, hay que comenzar por el principio. El racismo y la violencia policial empiezan por una práctica habitual, las identificaciones por perfil étnico o racial, es decir, parar a personas para identificarlas en función de sus características fenotípicas. Esta práctica no la reconocen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por tanto no hay datos oficiales sobre ello. Pero sí hay organismos que han estudiado el fenómeno. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España es el segundo país que más controles de identidad realizan por cuestiones étnicas o de raza. Según esta investigación, en España un 66% de las personas racializadas ha sido identificada por la policía. Además, una investigación del Institut Drets Humans de la Universitat Valenciana concluyó que las personas migrantes y pertenecientes a minorías étnicas tienen 3 veces más de posibilidades de ser paradas en la vía pública. Y claro, si las personas racializadas tienen más posibilidades de ser paradas, también tienen más papeletas de sufrir violencia por parte de la policía. En este sentido, el último informe del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Iridia, refleja que durante 2023 este organismo defendió 56 casos de violencia institucional, por los que hay un total de 156 agentes o funcionarios encausados. En un 40% de los casos abiertos hay un componente de racismo, un aumento del 7% respecto a 2022. Bueno, liantes, hasta aquí los datos. Espero que el debate pueda arrojar más luz sobre la realidad que viven las minorías étnicas. Os dejo con Silvia. Chao. Bueno, lo primero que habría que decir es que esto que ha pasado en Lavapiés no es un caso aislado y me gustaría empezar directamente contigo, Josep, porque tú has participado en muchísimas investigaciones sobre el perfilado étnico y quizás deberías de contarnos tú en qué consiste esta mala praxis, si podemos decirla así, y por qué se sigue dando y cuáles son las consecuencias. Bueno, primero de todo, yo creo que con cierto matiz se puede hablar de mala praxis, ¿no? Porque al final es una práctica lógica dentro de un sistema racista. Es decir, los agentes de policía que llevan a cabo esas paradas e identificaciones por perfil racial, tan conocidas como control racial, lo hacen de forma consciente, no es porque sean individuos racistas que actúan al margen, sino porque hay un mandato que les lleva a hacer eso. Y para poder entender un poco las identificaciones por perfil racista hay que entender en qué sistema vivimos. Vivimos en un sistema racista que se ha solidificado así, pues como bien sabemos, por siglos de imperialismo, de colonialismo y de esclavitud, que al final pues, eso se materializa en leyes, en políticas, en prácticas como esta, que son las que sostienen esta jerarquía racial en la que vivimos, ¿no? Y esa jerarquía racial es la que al final determina la distribución de los recursos, la distribución del trabajo, también el disfrute de los derechos y las libertades, y en esa jerarquía racial, en la base de esa jerarquía racial, están las personas que no son blancas. Y las prácticas por perfil racial vendrían a darle sentido a este orden racial, ¿no? Son un mecanismo policial o un mecanismo más del Estado de ordenamiento social. Y de disciplinamiento social también. Y bueno, las consecuencias son muchas y conocidas, ¿no? Desde las consecuencias físicas y psicológicas, porque muchas veces estos controles, pues como lo que vimos en Lavapiés, esa violencia es la consecuencia de muchas veces de identificaciones racistas, ¿no? Empiezan con la identificación racista y acaban en violencia. Y tiene consecuencias como esa, tiene consecuencias psicológicas, es una forma también de decirnos constantemente que no pertenecemos y también es una forma de enseñar a las personas blancas quiénes son el peligro y a quiénes hay que controlar. Y además, que podríamos explayarnos mucho sobre las consecuencias, pero por última destacaría también una de las consecuencias es
que también impide a las personas que no son blancas disponer del espacio público y organizarse como masa crítica, como masa social, ¿no? Entonces, bueno, pues son un mecanismo de ordenamiento y de disciplinamiento racial. Primo Juan, esto que cuenta Josep lo sabemos el pueblo gitano desde hace más de 6 siglos. ¿Por qué le molesta a la policía tanto a los jóvenes gitanos se sienten en las plazas, en los parques? ¿Y cómo se vive en un gueto que aunque no viva lo sabemos todos? Sí, pues yo creo, bueno, yo sé que lo que les molesta es que nosotros ocupemos el espacio público. A nosotros, a los cuerpos racializados, se nos ubica en guetos, a las afueras, los márgenes, donde no puedan vernos, donde no molestemos. Y es un proceso que desde los años 70, 80, que empezó con la entrada, con el canto de sirena de la entrada de España en Europa, la Unión Europea, se quiso desplazar a los que hacían feo, ¿no?, en el paisaje, a todos nosotros, a todos gitanos. Se nos puso en guetos, en las afueras de las ciudades, se inauguró el chabolismo vertical, acabaron con el chabolismo horizontal, y a partir de ahí, pues, cada vez que salimos fuera de esos espacios en los que el poder blanco nos relega, somos violentados. Me gustaría hablar con vosotros sobre el origen de esta violencia policial contra las personas racializadas en general y con los hombres racializados en particular. ¿Es la policía racista y simplemente nadie se atreve a pararle los pies o hay una legislación que les da cobertura y que les protege para hacer sus desmanes? Yo sé que lo tenemos muy claro entre nosotros, pero creo que, bueno, pues que la gente no y que por eso hacemos este programa, ¿no? ¿Tú qué dices, Sheikh? A ver, me gustaría empezar recalcando unas palabras de una intervención de un comisario que creo que sigue siendo comisario, bueno, es una figura de poder en los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Él se llama Eduard Sallent y en una entrevista en Els Matins de TV3, él mismo dice literalmente: hay que reconocer que los Mossos, al igual que toda la policía del mundo, tienen un sesgo étnico. ¿Qué está diciendo ahí? Básicamente que efectivamente los cuerpos y fuerzas del Estado, cuando salen a hacer su trabajo, como bien habéis dicho, desde luego, no se comportan igual, ¿no? Cuando te ven a alguien parecido a ti, a alguien parecido a mí o a alguien parecido al Josep en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que incluso, ¿no?, en las investigaciones de la Universidad de Valencia, en el marco del proyecto Pareu de Pareuma, el exdirector del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña lo dice, que no es que entren ahí y se les diga literalmente cuando salgáis a la calle tenéis que ir a buscar a X, tenéis que seguir a tal, pero todo el proceso formativo de los cuerpos y de los agentes al final responden a lógicas en las que ellos entienden que cuando salen a la calle salen a proteger a la población blanca de este país en contra de todo lo que supuestamente no es español, ¿no? Y entonces aquí hago como otra vez la referencia y pongo el foco en el punto. No se trata, ¿no?, de inmigrantes, porque hay españoles con orígenes diversos. Y como ejemplo está la población gitana, por ejemplo, ¿no?, que ¿de dónde es? ¿Qué DNI, qué nacionalidad tienen? Pero más allá, ¿no?, ¿cuántos españoles de orígenes diversos hay? Y aún así, no vivimos las mismas cosas. Y me parece interesante que traigamos también a debate, porque sí que es verdad que estaba oyendo que hablamos de violencia policial, desde luego es violencia policial, pero para mí considero que es muy importante que pongamos encima de la mesa de que estamos hablando de racismo policial. Bueno, el programa se llama Violencia Policial y Racismo. Vale, pero como para concretar un poco más, ¿no?, y como para seguir con la línea de lo que comentaba un poquito, de que al final, sí, violencia policial sufrimos todas las personas que formamos parte de esta sociedad en general, ¿no? Y si lo queremos tomar de forma individual, cualquier agente de la ley, ¿no?, que tenga una mala praxis puede violentar a cualquier tipo de persona en el espacio público, ¿no?, en la interacción en la que lleva a cabo sus tareas, ¿no?, como policía. Pero sí que es verdad, ¿no?, y aquí, ¿no?, para ir directos al grano, ¿no?, y al lío, como bien se llama el programa, es que pocas veces dudo yo, ¿no?, corregirme compañeros, que un agente de la ley en una intervención, cuando va a identificar a una persona blanca o la está deteniendo, profiera palabras como blanco de mierda. Pero en el otro caso siempre pasa, siempre pasa. Y es más, nos vemos en casos como en el vídeo de Lavapiés,
que se ensañan, hay un ensañamiento contra nuestros cuerpos, ¿no? Y como que nuestra condición de no ser personas blancas es su motivación, ¿no? Y como me gustaría, si me lo permiten muy breve, simplemente recuerdo que fui a hablar de racismo al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, ¿no? Un auditorio lleno de 300 agentes de la ley, etcétera, etcétera, imponía, ¿no? Se acababan de graduar y todo, ¿no? Pero yo quisiera aquí traer al debate una de las palabras que me dijo uno de los agentes, ¿no? Pese a que me criticaron, el corporativismo estuvo ahí, etcétera, pero hubo uno que hizo una reflexión que, bueno, para él está muy bien, yo aspiro a más, ¿no? Pero su reflexión era, sí que es verdad, que la policía es el reflejo de la sociedad. Por lo tanto, si vivimos en una sociedad donde existe el racismo o donde hay discriminaciones racistas, decía ese policía, es normal que eso se vea reflejado. Bien, yo simplemente volver a decir un poco en la línea de que no es así, que al final nos centramos en la policía, pero la policía es el mecanismo, tiene el monopolio de la violencia. No es el mecanismo del Estado, por lo tanto hay que hablar de racismo de Estado, ¿no? Y que ejercen protocolos, leyes, prácticas, ¿no? Desde todo el Estado, desde el poder legislativo, ejecutivo y judicial, hay racismo, ¿no? Y al final, bien lo que le han dicho antes los compañeros, ¿no? Como que intentan controlar el espacio público, ¿no? Hay zonas en las que supuestamente gente, ¿no? Como las que estamos aquí sentadas, no somos bien vistas o no deberíamos ser acogidas, ¿no? Y romper esas barreras hace eso. Y termino diciendo que muchas veces, y me ha pasado como persona, ¿no? Que muchas veces ante una identificación por perfil étnico-racial que tú ya sabes lo que viene, ¿no? Y le preguntas, de acuerdo a gente, pero ¿qué pasa, no? Y dice, no, documentación tal cual, ¿qué haces aquí? Como que hay zonas delimitadas, correcto. Yo no puedo ubicar, ¿no? Yo no puedo habitar el espacio público libremente. No puedo pasear por un barrio, por ejemplo, estamos en Madrid, Salamanca, da igual, no iría, ¿no? Pero entiéndeme, puedo caminar por cualquier lugar, ¿no? Soy una persona libre. Pero ya la pregunta muchas veces, en según qué contextos, ¿qué haces aquí? ¿No? Ellos ya están sorprendidos, tú no deberías estar aquí. Le voy a preguntar una cosa a Jorge que te va a encantar. ¿A ti te ha parado la policía alguna vez? Me paró una vez. Hace mucho tiempo, pero sencillamente porque coincidí... Una vez en toda tu vida, ¿eh? Estos se están flipando. Me han pegado varias veces en manifestaciones, pero pararme una sola vez. Y un día, la verdad es que llevaba un par de noches sin dormir, iba con unas pintas en barba de un día, así, daba la pinta del joven terrorista, entonces por eso me pararon. Pero vamos, evidentemente, vuestra experiencia la conozco de referencias, no por lo que haya pasado y que creo que raramente me pasará. Entonces, yo sí, pues, si puedo matizar alguna cosa a las que habéis dicho, estando de acuerdo con todo Puedes decir lo que quieras. Con todo lo que habéis dicho, pero creo que hay una cosa importante, es decir, es que la actuación de la policía es que ese es el origen de las policías. Así es. Es que no es que esta sea policía sea racista, es que la policía está para esto. El origen de la policía en Estados Unidos, ¿cuál es? El control de los afroamericanos esclavos, que no se vayan, que no vayan donde quieran ir, controlar la situación. El origen de la policía en Inglaterra es el control de las clases que habían sido desalojadas de sus terrenos y que no podían ir un pueblo a otro. Había que fijarlas al terreno para que no se moviesen, aquello que llamaban vagabundos, clases peligrosas. Hoy, ¿quién son los vagabundos y las clases peligrosas? En español, el pueblo gitano de siempre, la Guardia Civil, que es para que se crea fundamentalmente. Sí. Y los nómadas, ¿quién son los nómadas hoy? Los migrantes. No porque vengan de fuera, no hace falta que vengan de fuera, son los hijos de los migrantes, los hijos de los hijos migrantes que iban aquellas generaciones, siguen siendo migrantes. Porque la policía no protege el orden, la policía crea el orden, crea su orden. Es un orden capitalista, etcétera, pero entonces yo creo que esa diferencia. Y luego la otra matriz es que la policía como institución nunca puede ser democrática, o sea, no lo va a ser nunca porque institucionalmente no puede serlo. Otra cosa son los agentes puntualmente. ¿Que habrá alguno democrático? Bueno, pues eso ya habría que discutirlo. Pero lo que tú bien decías, el problema es que una policía, con los orígenes que tiene, las funciones que tiene realmente, en una sociedad que es racista, pues es lo que es. Y el racismo no solamente es de la policía, jueces, funcionarios de todo tipo, ciudadanos de a pie. Entonces el problema es que es mucho más importante. La policía puede ser más espectacular. Pero eso, perdón que interrumpa. Y eso precisamente
es aposta. Sí, sí, Está hecho claro, completamente aposta evidentemente. para crear una cultura del terror. Exacto, Y decimos- así tener a todos nosotros, desde pequeños, atemorizados. Claro, es también por lo la que dices policía. tú, disciplinación La prima de Silvia, la- por ejemplo, dice una cosa que ves las luces azules y te echas a temblar de manera instintiva. Eso me ha pasado a mí desde pequeño, Sí, sí. instintivamente. Porque Y es una... También. Ese es el origen. O cambias Así es. la ruta. De hecho, cuando damos consejos, si luego da tiempo y hablamos de eso, en la guía del Parad de Paradme, la primera que sacamos, intentamos decir eso. Primero es te ven, te paran, te cachean y a lo mejor te detienen y luego tenemos un apartado para las personas testigos, ¿no? Pero el te ven es muy importante, ¿no? Y porque al final es eso, como los dedos de una mano, ¿no? Al final las personas somos diferentes, todas personas. Hay gente que reacciona de una forma, antes hablaba de consecuencias, hay gente que es más tímida, hay gente que no, que ante ciertas situaciones, y si encima has tenido una experiencia negativa o has sido violentado, próximo día que tú veas a la policía, en tu cerebro algo va a pasar. Así es. Y a veces se materializa en tu cuerpo. Incluso- Y desde luego cambias de lugar o a lo mejor tiemblas, ¿no? O a lo mejor haces algún movimiento brusco que además enciende más aún sus alarmas, ¿no? Si ya estaban con ganas de, hostia, pues venga, seguro que algo pasa. Y también Es veo... que eres sospechoso porque eres vagabundo, porque eres distinto, porque eres el enemigo a batir. Y la policía, evidentemente, el racismo, en otros objetivos es crear orden, disciplinar la sociedad y decir quiénes son los buenos y los malos y cuál es el delito. No es proteger, evitar el delito, es definir el delito. Así es. Y de hecho hay un, perdón, No, hay no. un grave, yo veo para mí un grave problema de discurso, que es el reformismo. Es decir, cuando hay un montón de personas, normalmente colectivos blancos, incluso racializados también, de que están pidiendo reformas del cuerpo policial, están creyendo que se puede cambiar una institución diseñada precisamente para afianzar, que es la punta de lanza del racismo institucional, y está hecha para afianzar el poder blanco sobre los cuerpos racializados. Y ese es el elemento que no se tiene en cuenta en todos estos debates en torno a la abolición de la policía, ¿no? Porque muchas veces es abolir la policía sí o no. Pues es que la pregunta no es sí o no, porque, vale, o sea, estás diciendo que quieres abolir a una institución que se ha creado para proteger a un sistema. Y el sistema tiene otras instituciones Claro. que tienen esa función policial que no necesariamente son los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, tú aboliendo a la policía no vas a cambiar ese sistema, tienes que abolir ese sistema. si no- Ahí es donde hay que apuntar. Y si ¿no? no, No aboles tanto el en- sistema, no vas a abrir la policía. Exacto, ¿no? Así es. Y que además, más allá de la policía, lo sabemos aquí, policía no es solo el agente. Policía, los servicios sociales, es el sistema educativo, es sanitario. el ámbito laboral, es o sea, cualquier otro espacio y cualquier otra institución de poder que te está racializando constantemente y determinando tu vida. Y se observa, siempre tienen los mecanismos de control y disciplinamiento social que la policía, tienen los mismos. Realmente, en los colegios se tiene la misma percepción del espacio público. Yo recuerdo cuando iba al instituto que todos los gitanos nos íbamos a una esquina. No ocupábamos nunca el centro de los espacios. En las clases siempre estamos atrás. Pero ten en cuenta que en la policía inicialmente era la sanidad pública. Incluía sanidad, higiene, educación, buenas costumbres. Ese es otro origen de la policía. Yo quería preguntaros una cosa. ¿Creéis que hay policías más buenos que otros? Quiero decir, ¿creéis que hay polis que paran menos? O sea, porque en España se hacen muchísimas más perfilamientos raciales y paradas por perfil racial que en otros países. Entonces, yo quería preguntaros eso y también quería preguntaros por qué triunfó en Estados Unidos Las vidas negras importan cuando en el mismo momento del asesinato de George Floyd, aquí se mató a o Daniel murió Jiménez. en extrañas circunstancias un chico gitano, Daniel Jiménez y Elías, ¿no? O sea, es un poco lo que decías tú, ¿no? O sea, yo creo que la individualidad de la gente no se la podemos quitar. Lo que pasa es que pues hay policías de izquierda, hay policías de derecha, hay policías malos, hay policías más progresistas. Sí, los hay. Pero el problema es que ellos no actúan como individuos. ¿No? Ellos representan una institución que tiene un mandato político, que es el que hemos puesto aquí sobre la mesa, y es en eso lo que se les tiene que tener la consideración, ¿no? Porque cuando ellos se ponen el traje, su ideología, que sí que seguramente les va a determinar en determinados comportamientos, pueden ser más o menos agresivos, lo que tú quieras, pero su ideología es la ideología del Estado. Y esa ideología es la que estamos poniendo aquí.
una ideología racial, una ideología patriarcal, lo que tú quieras, pero no es su ideología la que hacen valer. Es la ideología de la que les está dando de comer, es la ideología de proteger a un sistema que es racista, que les necesita y que además les protege. Entonces, bueno, pues cuando comentaba Cheik, el comisario este, ha habido varios jefes, que creo que Eduard Sabés sigue siendo el jefe de los Mossos, ha habido varios agentes de policía a lo mejor con un menos poder, pero que además están trabajando contra la perfilación racial. Yo conozco a unos Bueno, aquí vino uno que... Exacto, que... pero el problema es que son gotas en un océano y que no van a cambiar la cultura policial, ni van a cambiar la lógica policial. Entonces, claro, acaban pues relegados, sufriendo pues las consecuencias de ir contracorriente. De hecho, hay pocos casos que yo conozca, pero hay agentes de policía perdón, que han denunciado a otros policías por agresiones racistas. O sea, los hay pocos, pero hay alguno. Habrá más que no Luego conozco. me lo pasa. Te puedo pasar los datos. Pero la verdad es que estos pocos agentes, que lo menos que yo conozca, siempre han sido los perjudicados de esa acción. Claro. Su denuncia por maltrato contra el policía ha denunciado, se ha archivado, y ellos han sufrido generalmente represalias internas, pues con sanciones internas, y desde luego siempre con el rechazo del corporativismo policial. En relación a esto que comentas, me parece súper interesante, porque estoy reflexionando en torno a esto que comentas y vuelvo otra vez al punto este que te decía, que estuve en un auditorio con policías que se iban a graduar, etcétera, etcétera, ¿no? Como anécdota, simplemente querer deciros que había simplemente uno que fuese de origen de raza negra y estaba al fondo, a la izquierda, y levantó el brazo para decirme que él ha crecido aquí y que no ha vivido racismo, que no ha sufrido racismo y que lo siente mucho por la gente como nosotros, ¿no? Pero que el racismo no existe, básicamente. Yo en ese momento, básicamente, mi función ese día no era tanto impartir una formación, un taller de racismo, no. Yo fui ahí a explicarles por qué, y aquí abro esta pregunta también, por qué cuando nuestras comunidades, me da igual, ¿no? Con negroafricanas, moras, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos problemas, no acudimos a la policía. ¿Por qué? No, pero la pregunta se la hicimos a ellos. Yo no la voy a contestar. Básicamente, pero... porque la policía no nos protege. Y a la vez preguntamos, ¿por qué cuando tenemos alguna confrontación con alguna persona blanca, muchas veces escapan rápidamente, pero la que llamo a la policía? Sí. Luego además llega la policía, ¿no? Y siempre es como muchas veces da igual. Una vez me pasó en mi casa que había fuego. Alguien estaba haciendo el tonto y en el portal había fuego. Llamamos a la policía. Bajamos 4 vecinos, los vecinos preguntando. Fuimos los que lo presenciamos. Las que llamamos a la policía, y cuando llega la policía nos mira y se van a los vecinos blancos en plan, ¿aquí qué ha pasado? Y yo, hola, pero con un desprecio, y seguían hablando. Y la otra le decía, no lo sé. Y le digo, disculpa, que os he llamado yo. Y me decía, usted espérese ahí. Y después de haber despachado con la persona blanca, que le dijo que no tenía ni idea de nada, vino a hablar, digamos, con nosotros, ¿no? Pero ya desde luego el trato, la forma, todo es bastante despectivo. Iba a contestar a lo que comentabas, porque tenía un ejemplo muy bueno, se me ha ido un poco, pero bueno, creo que puede volver, y me parecía interesante como que expresáramos esto también. Y ahora aquí viendo las imágenes, ¿no? También, y es lo de siempre, al final es una brutalidad, es una deshumanización de nuestros cuerpos constantemente, ¿no? Pero esto tiene su passing porque, como bien habéis dicho, son siglos de opresión y de crear un relato y de construcción de un imaginario en el que poco más se nos describe como animales, ¿no? Por lo tanto, ahí empezamos, ¿no? Si nos deshumanizan, ¿no? Si nos quitan la condición de ser humano, es mucho más fácil que justifiquen toda la brutalidad y toda la represión. Y esto lo hemos visto desde los procesos coloniales, ¿no? Y si echamos un poco la vista atrás y hacemos un poco de historia, vemos que aquí en España hemos tenido zoológicos humanos, donde se traían a razas de diferentes lugares del mundo para exponerlos. ¿En el Retiro? ¿No? Correcto, en el Retiro hubo en Barcelona, en el Parque del Tibidabo. Una familia de gente negra y una familia gitana también. Y filipinos también hubieron. Sí, gitana también. En Barcelona, en la Ciutadela, en otros lugares, ¿no? Y al final
también va vinculado con lo que hablábamos del sistema y de las lógicas de este capitalista, que al final, ¿no?, se genera dinero mediante mediante violentar, ¿no?, y exponer constantemente a cierta gente. Eso no se ha superado. Hemos ido avanzando, podríamos hablar, ¿no?, de racismo 2.0, pero es que siguen con la misma lógica. Tenemos que la narrativa presenta a la gente español o blanca, ¿no?, como la autóctona civilizada, ¿no?, y a todo el resto, componente de deshumanización que muchas veces en barrios y en imágenes como esta es una criminalización brutal, y luego salen las imágenes y el corporativismo sale adelante, pero es que no es solo el corporativismo, es todas las herramientas que potencian el discurso de ese corporativismo Vamos a hacer policial. una cosa, porque me estoy poniendo mala mirando las imágenes, entonces, o sea, estaba a punto de llorar todo el rato porque es que ni siquiera las había visto, entonces vamos a irnos con Cristina Moyano, nuestro fichaje estrella, como siempre, a la calle, para ver qué piensa la gente de esto. Hola liantes, tras lo sucedido en Lavapiés, hemos salido a la calle para preguntar a la gente cuál es la visión que tiene sobre las actuaciones de la policía. Así que vamos a ver qué opinan. La primera pregunta es ¿cuántas veces le ha parado la policía a lo largo de su vida o le ha pedido que se identifique? A lo mejor 2 veces. Pues la verdad sí, muchas veces, como más de 20 veces me han parado. Varias veces, muchas. A ver, no muchas, yo diría que 3 o así, más o menos. Nunca. Bueno, la policía a mí me ha parado ya como 15 veces y tengo 2 meses aquí. Me tienen mamado ya. Una. A mí una también. Muy pocas veces, pueden ser 2 veces. A mí ninguna. Vivo 3 años aquí y la policía me para 1 vez. 4 veces. Lo que pasa es que no tengo papeles. Entonces es complicado. Porque le llegan a usted al acto y baila. ¿Y alguna vez ha tenido problemas con la policía? No, la verdad que no. No, la verdad es que no. No, nunca. No, ninguno, la verdad. La verdad es que algunas veces sí he tenido problemas porque han venido de manera, no sé, bastante agresiva y bastante prepotente a, no sé, como te tratan de manera superior a veces. Siempre los veo como agentes que me van a ayudar. Siempre me dirijo a ellos para pedirles información de cualquier cosa. Siempre he sido muy bien atendida. Algunos sí que ha sido más alterado que otro, pero... No, yo nunca he tenido problemas con la policía. ¿Se han puesto agresivos? Sí, porque he pedido explicación de por qué me piden documentación sin yo haber hecho nada, pero nunca he tenido problema. No, gracias a Dios no. Por el hecho de que uno es latino, siempre lo quieren a uno como que requisar más. Ahora hace un mes me pararon por acá por el túnel. No, me dejaron prácticamente en Bóser buscando a ver, nomás porque era colombiano y porque en el momento no tenía el pasaporte. Entonces pensaban que yo estaba haciendo algo malo, no sé, y me dejaron prácticamente en Bóser. ¿Y las veces que ha tenido una interacción con la policía, el trato ha sido adecuado? No todas las veces, ¿eh? Nos tratan como de manera un poco inferior a ellos. Hay unos policías que sí respetan y otros que no. O sea, sí que es verdad que fueron un poco prepotentes, pero nada, bueno. Yo creo que ha sido adecuado siempre. Unas veces sí, otras veces no, depende de quién te toque. Y es cierto que hay algunas veces que se pasa. ¿Y cree que la policía trata de manera distinta a las personas blancas y a las personas racializadas? Sí, claro, eso se ve en todo el mundo. Tengo amigos de diferentes nacionalidades y la verdad es que sí siento esa distinción que hacen a veces, sí. Puede que haya algún caso esporádico de policías concretos, pero no generalizadamente. Un trato adecuado, tanto con las blancas, de color un poquito más oscuro. Sí, yo creo que por la forma de vestir, por manera de hablar y también pues por donde vengo, pues también como que me han discriminado mucho los policías. Que antes a las personas racializadas las trataban un poco bastante mal, como si fueran peor que animales. ¿Y qué opina usted al respecto? No, re malo, porque si son la policía, pues yo imagino que ellos deben dar el respeto a la gente, ¿no? Yo creo que acá todos somos humanos de carne y hueso y no hay que discriminar a nadie por el color ni nada. Pues no debe ser así. Hay que tratar de todo el mundo igual, ¿no? No me parece correcto utilizar la violencia desproporcionadamente cuando eres una persona que representa un cuerpo de seguridad del Estado. Pues me parece bastante mal, la verdad, porque debería ser igualdad para todos. Eso es una cosa muy racista porque no es normal. Cuando andamos con 2 personas, tú eres español o blanca, yo soy negro, si tú me paras, normalmente tú vas a parar lo blanco. Si tú no paras lo blanco, tú no me vas a parar. ¿Y cree que la ley Mordaza le da demasiado poder a la policía, tanto que incluso a veces puede abusar de este poder? Sí, totalmente. Estoy seguro de que sí. Yo diría que no. Yo creo que sí, sobre todo últimamente, sí. Es una ley que hay que derogar.
A ver, yo creo que ya no tanto la ley Mordaza, sino que gente mala hay en todos lados y gente que abusa de su poder hay en todos lados. No, yo creo que viene más de la persona, porque al igual que yo te puedo tratar bien, el otro puede venir y tratarte mal. Porque depende de la persona, no todos los policías son racistas, no todos los policías abusan de la ley Mordaza. Entiendo que muchas veces lo hagan, pero que luego tienen que dar cuentas en caso de que se hayan extralimitado en sus funciones. Pues bueno, liantes, ya veis que los cacheos están en la orden del día. Así que sacad vosotros mismos las conclusiones. Nos vemos el programa que viene. Chao. Es que te amo, Cristina, de verdad. Bueno, ahí justo han grabado mientras que paraban a gente. ¿Qué decís de la gente? ¿Qué? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, yo creo que es la imagen que muchas personas tienen de eso, de la policía, los buenos, los malos. Nunca han pensado que es un problema institucional, del corporativo. Es el cuerpo policial, es el poder policial el problema, no la gente concreto y particular. Ya. Hace menos de una semana que un policía me dijo, bueno, somos buenos y malos como vosotros. Decía como vosotros los gitanos, ¿eh? Ah, claro. Entiendo perfectamente. Es una forma de despolitizar al final todo. Es decir, en cuanto tú estás hablando de personas, es una forma de despolitizar cualquier asunto. Y la raza es uno de los asuntos que el Estado ha invertido más fuerza en que no llegue nunca a politizarse. Yo en esos vídeos, y con lo que ha comentado aquí mi primo Sheikh, acerca de ese chico negro que cogía, levantó la mano y todo el rollo, decir, no, yo no sufrió racismo. Yo creo que ahí vemos la ideología de la integración, como dice mi primo el Calle. Es que eso es brutal cómo al final existe ahí una especie de aparato ideológico que lo que hace es decirte que tú puedes llegar a ser aceptado, puedes llegar a integrarte, puedes llegar a ser asimilado. Cosa que nosotros los gitanos sabemos mucho de los lemas de intégrate. Para hacer eso, entonces te ponen aquí una zanahoria para que tú vayas andando, pero nunca puedes llegar a alcanzar la zanahoria porque es imposible integrarte. Y con ese movimiento siempre despolitizan al movimiento antirracista que pueda surgir y luego a la vez se están buscando esos colorines, esas notas de color en cada fuerza política, en cada sitio, que digan not all cops, not all white, not all. ¿Por qué? Pues porque tengo aquí mi amigo negro, tengo aquí mi amigo gitano, tengo aquí mi amigo moro, que me puede justificar. No soy racista porque tengo amigos que son negros o no soy racista. Y el problema viene cuando nosotros, cuando como no es un asunto politizado, es una respuesta válida. Es decir, pero pone esa misma maniobra en el movimiento feminista blanco. Sería imposible. Justo ahí es una respuesta muy clara a lo que preguntabas antes, ¿no? De la falta de movilización social, ¿no? Esa despolitización, que además aquí justo cuando mataron a George Floyd y mataron aquí a otros muchos, ¿no? Una de las cosas que pasó fue que todas las instituciones a nivel europeo se movieron a asumir el discurso del racismo policial, instituciones y organismos de la Unión Europea. De hecho, nosotros hicimos un informe en la pandemia para analizar las consecuencias del racismo y luego ese informe se juntó con otros muchos informes europeos y en ese informe, o sea, en el informe general salía que la policía española era la segunda, solo por detrás de los Estados Unidos, que más abusos había cometido durante la pandemia. En España. Y eso llevó a que las instituciones se movieran y prometieran abordar el racismo policial y despolitizó también estas movilizaciones. Y al final ha quedado en nada, porque la postura del Estado español, lo que comentaba antes, ¿no? Sí que es verdad que hay personas que a nivel individual dicen que existe sesgo que suena algo como muy interpersonal, ¿no? La persona que tiene un sesgo, pero el sesgo es sistémico, o sea, no hay que centrarse en el individuo. Pero la postura del Estado español, del gobierno progresista, de cualquier gobierno, porque estamos hablando de una cuestión sistémica que no tiene que ver con las fuerzas políticas que gobiernan, y a los hechos me remito con Melilla y la masacre que hubo hace un año, la postura es muy clara, no existe el racismo policial. No, de hecho, hay unas declaraciones en el Congreso de los Diputados donde la maravillosa María Dantas, que era muy activa a nivel antirracista y que estoy seguro que eso ha tenido que ver en que hoy ya no esté ahí, le interpelaba directamente al director general de la policía y el director general de la Policía Nacional decía, es que no existe eso que tú estás diciendo, racismo institucional. Esa es la postura. Hace 2 días, una institución nada sospechosa, que no son nuestras organizaciones, es la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ha dicho, España y los países
de la Unión Europea tienen que abordar el racismo policial. Hace 10 días ese informe. Y sin embargo aquí todavía estamos en la negación del racismo de las instituciones, porque como dice Fatiha El-Mouali, es que si el Estado español tuviera que abordar la cuestión del racismo institucional, tendría que luchar contra sí mismo. Sí. Y no van a entrar en esa dinámica. He visto diputadas en la época de la pandemia con la chapiquita del Black Lives Matter, ¿no? Cuando les estaban pidiendo explicaciones sobre las muertes a manos, o sea, bajo custodia policial, justamente, ¿no? Y se lavaban las manos. ¿Qué le decimos a Marlaska? Porque da igual que gobierne quien gobierne. Hemos tenido 4 años de un gobierno tal, pero también ha pasado en Estados Unidos que durante la época que presidió Obama se mataron a mucha gente negra, ¿no? A muchos hombres negros. Y en Francia, y en Alemania, y en Inglaterra. Entonces, ¿qué le decimos a Marlaska? Quería cogerte el guante, porque antes me he quedado con la intervención del compañero, que era como brutal, ¿no? Quería empezar por ahí. Y es que tienes razón, lo de la zanahoria y al final, y lo hemos visto, ¿no? Ignasi Garriga no es el primero que se pone a decir, de Vox, por si alguien está confundido, ¿no? Negro. Igual no lo sabe, pero digámoselo, en negro, ¿no? Es el primero que viene a hablar de estercoleros multiculturales. Entonces, cuando tú compras ese discurso, cuando tú te asimilas, cuando tú asumes, ¿no?, que la blanquitud, ¿no?, el discurso supremacista blanco y que harás lo posible por asemejarte a eso, en este sistema te va bien y tenemos 1000 ejemplos, ¿vale? Y tenemos aquí, ¿vale?, a Ndongo, que es ese periodista ahora que ha decidido juntarse con quien se ha juntado, cuando es una persona que también es un inmigrante que ha entrado en España en situación administrativa irregular. No caeré tan bajo como hacen ellos de llamar ilegales a la gente. Para mí Ndongo no es ilegal, es una persona. No es un delito, es una falta administrativa. Bien, ¿qué estrategia ha encontrado Ndongo? ¿No? Aliarse con el amo y oprimir a los que pueden ser sus semejantes. Y eso te demuestra que funciona. Pero a la que tú tengas un discurso un poquito más crítico, veía las imágenes de Mohammed Said Badawi, una persona ejemplar, ¿no?, que por presentar la nacionalidad, bueno, ya, etcétera. Pero para responder a tu pregunta directamente, ¿qué le decimos a Marlaska? Pero no creo que solo sea a Marlaska. Bueno, a Marlaska directamente lo que habría que pedirle es que se fuera. Porque después de lo de Melilla, y no solo lo de Melilla, no, hay muchas, pero Marlaska, después de lo de Melilla, Marlaska con Pedro Sánchez, Luca Andreyuf, todos, fuera. Fuera. ¿No? Y le vamos a decir una cosa a Marlaska y a los representantes políticos de la policía, por decirlo de alguna manera, que nos miren nuestras caras. Con nuestros impuestos también pagamos su trabajo, que debería hacer un servicio público. ¿No? Eso es lo que le decimos a Marlaska, por ejemplo. Y a las personas españolas en general que compran el discurso tan fácil. Incluso vemos a migrantes que por encajar, por no ser etiquetados de lo que ahora llaman, porque cuando reivindicamos vemos cómo transgiversan los discursos y nos hablan de llorar. Bien, pues si llorar es exigir mis derechos en un Estado de derecho, teniendo en cuenta el pasado colonial y la violencia que aún repercute sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, seguiremos llorando lo que haga falta. Pero a esa gente hay que decirle bien claro. Por ejemplo, yo soy de una generación que mis padres llegaron aquí. Y con esto lo he hablado con muchos como yo, ¿de acuerdo? Nuestros padres han sufrido un montón de racismo, muchas veces. Lo supieran identificar o no, y no abrían ni siquiera la boca. A veces, o en su gran mayoría. Tragaban y tragaban y tragaban. ¿Por qué? Porque no era su país, porque han venido a trabajar, porque ya se van a ir, porque... Sus niños. Y ahí quiero llegar, porque fundamentalmente lo hacían por sus hijos y porque pensaban que si ellos tragaban, a las generaciones futuras no nos pasaría. Pues la sociedad debe entender en general que hoy somos esas generaciones y que no podemos ni vamos a quedarnos callados ni sentados de brazos cruzados cuando vemos esos discursos que cogen, ¿vale?, y hablan de migración, cuando a lo mejor están hablando de alguien que es de aquí, que es español, que no conoce ni el país de origen de sus padres. No vamos a permitir que nos criminalicen, que nos metan en un mismo saco, porque nosotros aportamos, y nosotros, sumamos aquí. Y no lo digo para que ellos lo sepan, sino para recordárnoslo nosotras. Yo te voy a decir una cosa, Sheikh, como primito mío que eres.
tenemos derecho a tener nuestros propios gilipollas. Tú piénsate esto que te estoy diciendo, ¿eh? A ver, a mí, yo me he apuntado unos cuantos Lo nombres. digo por Endongo, por todo lo que has dicho. Tenemos derecho Hoy tanto que a tener tenemos nuestros derecho. propios gilipollas porque ellos Pero los luego tienen. los legitiman. Eso es, Usan como a los ellos blancos igual. Pero los usan como para contraponer a nuestros discursos. E incluso en nuestra lucha, y con esto te permito, Josep, nuestra lucha ampara a Ignasi Garriga y a Beltrán Endongo, aunque no lo sepan. No son nuestro enemigo. No, que yo creo que la pregunta Marlaska sí, Marlaska no, es no te lo digo a ti, porque al final es un foco de violencia constante. Es tramposa, como lo es la pregunta, ¿es España racista, sí o no? Ya. Yo no voy a entrar ahí. Yo voy a pensar cómo construir antirracismo, porque no voy a debatir si es racista. Y yo no voy a entrar a Marlaska sí, Marlaska no. Yo lo que quiero es que Marlaska se siente ante un tribunal, pero no lo quiero porque sé que ese tribunal no lo va a condenar, porque es igual de racista que él. Pero mira, muy rápidamente, Lucrecia Pérez, Azus Hosni, Osayumi Akpitaye, Samba Fofana, Mohamed Bouderbala, Mame, Manuel Fernández, Eleazar García, Brian Ríos, un joven negro migrante, como decía un medio de comunicación. Estos son personas que han ido muriendo y la lista es muchísimo más larga. Podríamos acordarnos Elias aquí. Tahiri, Daniel Jiménez. Podríamos hablar de los 14 de Tarajal, de los Iris 37 de Ayala. Melilla y los 7. No es Marlaska. Total. No es Marlaska quien los ha matado. Estos tienen en común en que han muerto bajo custodia policial y a manos de la policía. Eso tienen en común. Pero no únicamente mueren a manos de la policía. Y el responsable no es Marlaska, porque Marlaska lo van a quitar mañana, van a poner otro y va a hacer lo mismo. Y va a hacer lo mismo con la complicidad del gobierno progresista y de las fuerzas de izquierda, que cuando había que condenar y situar a Marlaska contra las cuerdas tras la masacre de Melilla, se callaron y se echaron a un lado. Entonces tenemos que saber dónde apuntamos cuando construimos ese relato y no desviar el foco y hablar de cosas que no son, porque nos confunden y nos despolitizan, como decíamos antes. Yo ya... Sí, yo quería preguntaros, ¿qué hacemos? Porque ya lo has dicho todo, ya está hecho. Pero ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo planteamos esto a la sociedad? ¿Cómo se mejora esto? ¿Cómo se mejoran nuestras condiciones de vida y la de nuestros niños? Porque yo estoy harta de decir al movimiento feminista, ¿por qué en Lavapiés no ha habido un movimiento feminista que haya salido a la calle? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no entienden que nuestro feminismo va con nuestros hombres? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad, todos esos nombres que has dicho y otros muchos más que faltan en esa lista. Es inmensa la lista de personas que han muerto, vamos a dejarlo una palabra suave, bajo custodia policial o en prisiones o en centro de internamiento de extranjeros, es decir, bajo custodia del Estado, en circunstancias como mínimo sospechosas, como mínimo. Eso sin nada aparte, hay que estudiar por qué pasa eso. Hay que estudiar cómo la sociedad está asumiendo o asumimos todo esto, este problema, y yo creo que este es uno de los problemas importantes, cómo la sociedad, incluida sobre todo la sociedad que se define como de izquierdas, cómo hemos comprado el discurso del sistema del Estado del capital. Es que hemos comprado ese discurso completamente. Entonces, claro, es muy difícil combatir una situación cuando hemos asumido la ideología que la sustenta. Entonces tenemos que empezar a cuestionarlo. Es decir, la policía no está para guardar el orden. La policía no me va a proteger. La cárcel no está para reinsertar a los delincuentes. El aparato de justicia no está para hacer justicia. Es decir, no, vamos a ver. Entonces, empezamos a cuestionar, y eso no significa que haya que acabar con todo, no se trata de decir blanco o negro. Empezar a cuestionar todas esas situaciones para empezar a dar una nueva alternativa. Es decir, esto que hay aquí es inadmisible. ¿Cómo lo cambiamos? Empezando habrá que cambiar por cambiar esa idea, ese planteamiento, y desde luego no comprar el discurso, y si a veces caemos en el error de repetirlo, ser conscientes y bueno, empezar la crítica por nosotros mismos. Y creo que es lo que no estamos haciendo. Ya. Juan, ¿qué hacemos? Primito. Abolir la policía. Es lo que tenemos que hacer, pero eso va a ser el principio. Es decir, como dice mi compañero, que ha sido muy acertado, me gustó mucho la intervención, abolir la policía es un proceso, no es coger y la semana que viene, como hacemos, ¡plash!, desaparece. No, es un proceso gradual, es un proceso progresivo. Y sería solamente acabar con la punta de lanza que afianza el sistema de control racial que tenemos. Al igual
que imaginar un mundo sin prisiones, imaginar un mundo sin policía. Realmente, cuando tú lo planteas esto en la calle, con personas que no están siquiera politizadas, a mí me dicen de loco para arriba. Es lo primero que me dice todo el mundo, que estás loco, ¿qué haces? Pero hasta ese punto está inserta la lógica del punitivismo y del control social sobre los cuerpos, especialmente el de los hombres racializados, que somos incapaces de imaginar horizontes de emancipación. Incapaces. Y yo, la verdad que me siento muy orgulloso y quiero traer a colación mi historia, la historia del pueblo gitano. Nosotros hemos sido un pueblo que ha vivido sin el control de la policía estatal. Nosotros hemos tenido nuestras formas de dirimir nuestros propios problemas, porque durante demasiados años, aunque ojalá a veces estuviéramos también un poquito parecidos a esa situación, hemos estado fuera de la sociedad, realmente, y no han querido esa sociedad estar con nosotros, lo cual, bueno, era un sistema. En ese sistema, cuando teníamos problemas, los resolvíamos entre nosotros. Cuando teníamos Sigue pasando un poco, ¿no? ¿A un juicio? Igual. Sí, pero cada vez hay más intromisión de la policía, cada vez hay más intromisión del poder blanco en nuestras relaciones. E incluso cuestionan nuestra forma de resolver los propios problemas. Es decir, están operando a un nivel de racismo epistémico en el que están cuestionando nuestras formas de pensarnos a nosotros mismos. Para mí mi problema es que la policía, el colegio, el asistente social, etcétera, etcétera, no me deja ser y estar en el mundo como yo decido estar. Y ese es mi verdadero problema. No puede dejar. Y hay una tarea ahí importantísima de desnormalizar lo que creemos que es normal. Estamos aceptando que la policía vaya a las escuelas, vaya a los conflictos vecinales y yo creo que hay que empezar por lo más básico. Yo os diría que sigáis a esta gente en las redes sociales, si es que las tienes, y si no, ir a sus charlas, aprender. Nos quedamos sin tiempo, esto da para muy largo, pero tenemos una entrevista muy interesante. Bueno, y hoy vamos a entrevistar a Juliana Tapiero, de la plataforma Justicia para Brian. Querida Juliana, estás pasando una terrible situación y nos gustaría que le contases a las personas que nos están viendo, con tus propias palabras, cuál es el motivo de tu dolor. Bueno, el motivo de mi dolor es que hace un año y 8 meses, el 21 de agosto del 2022, mi esposo, Brian Ríos, fue muerto en comisaría de Mozos de Escuadra de Rubí. Fue detenido en la noche del 20 de agosto. Habíamos estado en una reunión familiar, habíamos bebido cerveza. Él fue a comprar las cervezas y en esa noche la policía local lo detuvieron por estar bebido. Dicen que por desorden público, y horas después lo llevaron al CAT Mutua de Terraza de Rubí, donde le aplicaron 2 sedantes, y después de eso lo llevaron a comisaría de Mozos de Escuadra, donde unas horas más tarde murió. La familia se dio cuenta, Brian murió a las 4 de la mañana aproximadamente, y la familia se dio cuenta después de las 8:30 de la mañana, que me llamaron a mí para decirme que fuera, que yo me imaginaba que iba a ir y mi esposo estaba vivo, pero cuando llegué me dijeron que había muerto de un paro cardíaco, lo cual pues para mi familia y para mí es de gran asombro, porque Brian era pues un chico de 28 años, estaba muy vital, era muy fuerte, nunca se había enfermado, no tenía como sospechas de tener algo cardíaco, y pues llevábamos casi 2 meses de haber llegado a España. Somos de Colombia, venimos con 2 niños, aquí estaba la madre de Brian, la emoción de su madre de tenerlo aquí, y ha sido un dolor muy grande porque fue una nueva vida a la que vinimos. Construir un futuro para esos 2 niños, salir adelante, aislarnos de la violencia que se vive en nuestro país. Y justamente fue lo que encontramos aquí, una violencia policial. Y ese es el motivo de nuestro dolor.
No sé si le hicieron autopsia a Brian. Mira, ¿O qué os dijeron? pues desde el primer momento que murió Brian, nuestra familia ha tenido violencia, muchas violencias, porque sí, esto ocurrió siendo verano. Entonces, para poder apersonarnos del caso y todo esto, se necesitaba un abogado. Pues en los juzgados de Rubí estaban los abogados como de vacaciones, como se dice, y tuvimos que buscar la forma y le hicieron una autopsia, pero la primera respuesta que nos dieron a nuestra familia fue que fue una muerte súbita y que esa fue una autopsia provisional y que la definitiva tardaría 3 años en llegar a nosotros. Y ahora en este momento la autopsia definitiva ha salido, casi después de 2 años, y con muchas incongruencias, donde pues se descarta que realmente Brian no tenía ninguna anomalía del corazón, pero son resultados que para nuestra familia no son lo que debería ser. La realidad es que para nosotros Brian murió a causa de tal vez de los sedantes y de la mala praxis médica y de no dejarlo el tiempo de observación que se requiere para una persona que está sedada. Lo sedaron y posteriormente 20 minutos después le dan salida, él estando inconsciente del CAP, y lo llevan a comisaría y él sigue inconsciente y muere inconsciente. ¿Qué planteáis desde la familia? Quiero decir, ¿hay un proceso de investigación? ¿Está abierto el caso? El caso en este momento está abierto, pero es como estamos en la etapa inicial. Ahora justamente cambiamos de abogado y él ha pedido que se investigue más, que se llamen los testigos de esa noche, como son los policías que lo detuvieron, el médico que le suministró el medicamento, pero realmente van a ser 2 años en los que no hemos avanzado en nada. Y si nuestra familia no hubiera buscado la forma, pues realmente estaríamos peor que ahora, que en nada el caso de Brian lo hubieran cerrado. ¿Crees que la muerte de tu esposo se podría haber evitado? Si no sé, si hubiera sido blanco hubiera pasado lo mismo. Yo pienso que se hubiera podido evitar y no hubiera sucedido si hubiéramos sido españoles. Porque yo vi la detención de Brian, porque comenté pues que él no llegó a casa, lo fuimos a buscar. Cuando yo llego, lo están deteniendo, hay 5 policías alrededor de él. Brian era una persona delgada, era bajo, más bajo que yo, y cuando lo vi estaba realmente tranquilo, no representaba como un peligro, como a veces quieren hacerlo parecer en los atestados. A él lo hubieran podido dejar ir a su casa porque no le había hecho daño a nadie, o tal vez a la familia, acompañarlo, digamos, si lo iban a sedar, pero ellos ya estaban predispuestos a que a Brian lo iban a sedar, porque a mí me lo dijeron. Yo pregunté qué va a pasar con mi esposo, qué le van a hacer a mi esposo, por qué se lo llevan, por qué no me dejan ir con él. Mire que tenemos 2 niños, por favor, él no es mala persona, déjenoslo llevar. No, si no, lo vamos a llevar ahora al CAP y si él se descontrola, pues le aplicamos sedantes y lo llevamos a la comisaría y no pasa nada. Al otro día él se despierta y la llamamos a usted para que venga por su esposo. Pero si hubiéramos sido hubiéramos sido de aquí de España, yo creo que la muerte de Brian hubiera tenido más respeto. Yo siento que a la muerte de Brian no le han dado el respeto que se merece. Trataron como si Brian hubiera sido un animal. Independientemente de qué país venimos, somos personas, somos seres humanos. Brian era padre, era esposo, era hijo, era hermano.
y era un hombre muy valioso. ¿Qué pedís desde la plataforma? ¿Tenéis algunas organizaciones más sociales que os apoyen? Bueno, alrededor de todo esto y de buscar justicia, la primera puerta fue la abogada que se apersonó del caso y nos ayudó. Estábamos recién llegados, nosotras no conocíamos nada de aquí. Se apersonó del caso, buscó entidades como Iridia para que nos ayudara y nos guiara. De Iridia contactaron con La Directa, un medio periodístico de Barcelona, el periodista Jesús Rodríguez, que ahora es un exiliado, porque ha destapado casos tan grandes que es lo que hacen con la gente buena, que le quieren cortar las cabezas. Pero gracias a él se abrió una puerta muy grande para que el caso de Brian se supiera. Y a partir de un artículo que él publicó, las personas supieron de Brian, porque el ayuntamiento de Rubí trató de opacar todo la muerte de Brian, se silenció, nunca comunicó a la comunidad de lo que había pasado en su ciudad. ¿Qué podemos hacer desde CGT y desde la ciudadanía? Ahora desde la plataforma estamos con una lucha y es por Brian, pero también es para que sepan que las vidas de las personas migrantes importan. Porque Brian era una persona, pero también somos migrantes y sufrimos muchas violencias cuando venimos a otro país. Y por eso se trató. Y yo pienso, ahora digo, si yo no hubiera estado el día de la detención de Brian, que vi que se lo llevaron, ¿qué hubiera pasado con Brian? Si él hubiera muerto, ¿a quién hubieran avisado? Y pienso en tantas personas que podrían haber pasado lo mismo, que sus familias están en otro lado, en otro país, y desaparecen. ¿Qué pasa con esas personas? Aquí porque está la familia de Brian todavía dando la lucha, pero ¿qué pasa con todas esas personas que están aquí solas y la policía abusa de ellos? Las desaparecen. Desde la plataforma Justicia para Brian estamos luchando por justicia y reparación. Sabemos que es un camino largo, pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir luchando porque la muerte de Brian no puede seguir así, no puede quedar así. ¿Tienes algún tipo de compensación económica, quiero decir, cómo vives tú y tus niños? Bueno, aparte de enfrentar el duelo, es seguir la vida. Y tenemos que trabajar, tengo que alimentar 2 niños y vivir el proceso de mi duelo y de buscar justicia. Desde la plataforma hacemos actividades, ahora estamos vendiendo camisetas, hacemos manifestaciones, recibimos solidaridad de otras plataformas que están contra el racismo y el proceso jurídico de Brian se cubre con estas aportaciones que recibimos. Ya mi vida personal es trabajar. ¿Y el Estado no? No, el Estado es que nadie ha asumido su responsabilidad. Estamos buscando que ellos asuman su responsabilidad, que digan, sí, aquí cometimos un error, es culpa de nosotros, pero no se han pronunciado. Nunca desde el Ayuntamiento de Rubí llamaron a familia a decirle lo siento por lo que pasó con su hijo, cuando hemos visto que en muchos casos se han pronunciado personas que mueren en otras circunstancias y hay un minuto de silencio en la ciudad por esa persona, pero Brian murió y aquí no pasó nada. Son cosas que pasan y no son cosas que pasan, son cosas que ellos hacen que sucedan. Totalmente. Amor, te deseo justicia para Brian, pero no solo para Brian, para ti, para tus niños y para su abuela y para toda la familia. Nosotros nos vemos dentro de 15 días exactamente. Gracias.